Los goleadores tienen rachas. Los penales son una lotería. Se gana con la camiseta. 2 cabezazos en el área es gol. La revancha siempre es mejor jugarla de local. Repetimos sentencias futboleras como si fueran verdades empíricamente comprobadas. ¿Tenía que venir la ciencia a desmitificar todo? ¿O para ser rigurosos, tenía que venir un investigador del CONICET a demostrarnos con estudios? No haces, los que saben de fútbol, ¿no? Los goles que no haces en el arco contrario te los hacen en el propio. ¿Eso es cierto? Bueno, ¿O ya uno entra mentalizándose es eso y el es así? encanto que tiene el fútbol. El fútbol, al igual que la lotería, es un deporte de azar. De azar. Es decir, y esto, obviamente que aquel equipo que genera más oportunidades de gol tiene más probabilidad de convertirlas, lo cual no te asegura Pero que no ese ganás, equipo gane. claro. Que el otro equipo puede llegar una vez y convirtió. Cosa Y que eso no es sucede en otros deportes. Eso es el encanto del fútbol, ¿no? Entonces el Numancia le puede ganar al Barcelona, ¿no? Una vez en la vida. Una vez en la vida. Si bien es un deporte donde pesa mucho el azar, nosotros podemos usar alguna herramienta, como es la estadística, que nos permite analizar y comprender distintos sucesos y a partir de ese análisis llegar a predicciones más o menos fiables. Entonces te voy a decir un poco lo que vos me decías con respecto a distintos mitos. El goleador está de racha. Bueno, resulta que si vos le preguntás a los jugadores de fútbol, el 87% te dice que es así. Es así, pero porque se la creen, tienen confianza, digo. Exacto, el aficionado te dice que es así, más aún. El entrenador, vos lo sabés mejor que yo, Ponelo que está es de capaz racha de infiltrar al jugador para que juegue el delantero y tiene un delantero en plenitud física que está en el banco. Sí. Bueno, mirá, un conjunto de científicos de la Universidad de City de Londres analizó a los 12 goleadores de la Premier League, 800 partidos, 2 Premier League completas, goleadores que venían convirtiendo goles en los 2 o 3 partidos anteriores y llegaron a un resultado antiintuitivo. Es decir, la probabilidad de que ese delantero marcaba era exactamente la misma, hubiera no convertido antes. Es decir, esa racha es un efecto del azar. ¿Y qué pasa al revés? Cuando, por ejemplo, lo que recién hablábamos, Palermo cuando se equivoca, cuando le erra 3 penales seguidos. Bueno, también es de racha perdedor psicológicamente es hablando, interesante, ¿no? eso, es interesante eso porque tiene que ver con el que yotea, con el que patea y con el que ataja, ¿no? Al que patea, a los que jugamos al fútbol, el arco nos parece chiquito, al arquero le parece enorme, ¿no? Entonces, tiene que ver con 2 tipos de conducta, ¿no? Una conducta implícita, que es la que regula los movimientos involuntarios, y una conducta de procedimiento, que es la que regula los movimientos voluntarios. Lo mejor en esos casos es jugar con la conducta implícita, es decir, no estar consciente de lo que uno está haciendo. Claro. Si no, nadie... Palermo no estaba porque inclusive el tercer penal lo querían, dijo no, lo pateo yo en esa circunstancia. Exactamente, él está consciente de la situación, claro. Entonces ahí tiene mucha más probabilidades de errar. Es lo que le pasó a Roberto Baggio en el Mundial del 94, en la final. ¿Por qué si erra un jugador de esas características? Bueno, porque el tipo es consciente y al momento de patear el penal es consciente. Entonces sus movimientos voluntarios determinan que la persona, el jugador, tiene más probabilidad de equivocarse. Lo opuesto pasa en los arqueros. Y esto también lo estudiaron científicos de la Universidad de Ámsterdam. Muchos van a decir, che, los científicos están al cohete, están estudiando estas cosas. Te estudiaron a vos en pero es muy importante porque si vos le preguntás a un jugador de Sudamérica si la ciencia le puede llegar a hacer ganar un mundial de fútbol, el 90% te va a decir que no. Si le preguntas a un jugador alemán o un inglés, te va a decir que tanto desde el punto de vista del aumentar el rendimiento físico como el psíquico, seguramente. Sí. Estos tipos estudiaron los penales y el comportamiento del arquero en los penales. Entonces, y para ello hicieron un análisis estadístico de todas las definiciones por penales desde el Mundial 1982 a la fecha. Estás ahí, ¿bien? Estás en el estudio. ¿Y qué concluyeron? Claro, porque si no tenemos que los penales son la lotería y entonces no hay manera de mejorarla. No, hay mucho que estudiar y mucho que mejorar. El análisis revela que el arquero, ante una situación que no es de estrés o de presión psicológica, en la cual se nublan las funciones del cerebro, hablando en términos concretos, su equipo va o ganando o perdiendo la definición de penales, tiene la misma chance de arrojarse, la misma probabilidad de arrojarse hacia su lado derecho que hacia su lado izquierdo. ¿Bien?
Esto es lo que arroja el análisis estadístico. Ahora, ¿qué sucede cuando el arquero tiene que detener ese penal? Es decir, tiene una presión psicológica. Bueno, sus habilidades pasan a ser manejadas por un impulso automático, un reflejo automático, instintivo, que es animal. Es lo mismo que el sapo que quiere detener al insecto, que es su alimento, y se le escapa. Va a arrojar su lengua siempre hacia el lado derecho. ¿Vos te tirás para la derecha? No. Bueno, otra cosa. Vos no entrabas en el estudio. Fíjate. No, pero yo yo no me tiraba, no sé cómo actuaría mi cabeza, pero yo era un estudio del jugador. En el Mundial del 90, cuando tenía que atajar el penal en la final, te tiraste a la derecha. Sí, lo atajé a la derecha. El primero, que era situación. Pero el que tenías que detener, que perdíamos con Alemania, te arrojaste hacia la derecha. Sí, también. Y que no pudimos. Pero estás discutiendo un científico. No es que me tiré todos los penales a la izquierda. Bueno, pero te están nombrando 3. ¿A dónde te tiraste? A la derecha. Tienes razón. Pero tiene que ver con... Es científico, chicos, no se le discute a los científicos, para algo estudiaron. No. Esto lo que quiero dejar en claro que es un análisis estadístico y que surge de una muestra, en este caso surge de 224 penales y 22 encuentros. Digo porque me han llamado varios programas de fútbol de la radio para que vaya diciéndome, no, porque esto no es verdad, porque Valerio en el año... No, pero es una estadística, penal, ¿no? flaco, pará, relajate. Exactamente. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Fíjate, cuando vos llegás a tu casa, aquellos que tenemos un perro y el perro quiere que le demos un alimento, nos va a menear la cola siempre hacia el lado derecho. Es un reflejo instintivo. Mirá. El arquero tiene que detener ese penal. Y entonces cambia la probabilidad de que se arroje hacia un lado hacia el otro. El 80% de los casos se arroja hacia el lado derecho y en el 20% solamente hacia el lado izquierdo. Esto reduce la probabilidad de atajar un penal en el 20% de los casos al 5%. Ojo a todos los que están pateando. Entonces, tienen que tirar para el otro lado. El punto es, ¿qué sucedería si el que yotea, el jugador que yotea, sabe de esto? Bueno, eso es lo que pasa. Te invito, por ejemplo, yo doy las charlas mostrando ejemplos, y uno de los ejemplos que es muy doloroso para nosotros, pero lo muestro, es la eliminatoria por penales de Argentina de 2006. Con Alemania. Con Alemania, que ataja a Franco. Entonces, Franco se tira sistemáticamente los dos penales en cual Argentina va empatando, o ahí con Alemania hacia su lado izquierdo. Pero cuando realmente allá erra el penal y lo tiene que atajar, Argentina está en desventaja, los dos penales siguientes se arroja hacia su lado derecho. Y se arroja hacia el lado derecho aún antes de que el jugador alemán ejecute, dejándole todo el flanco izquierdo ahí para Menos mal que me traicionó la ciencia y con Serena y Donadoni me tiré a la izquierda. Ahí está. Bueno, porque ahí en esa parte es estadístico. Pero eso tiene que ver... Porque íbamos arriba. Claudio, tenemos que ir terminando. Sí, porque eso íbamos arriba nosotros. Eso tiene que ver... No fueron límites. Pero aparte, no fueron límites, pero aparte tiene que ver, digamos, si el penal, y esto está comprobado, si la pelota tarda, el ejecutante tarda 3 segundos en ejecutar el penal, el arquero no tiene ninguna chance. Escuchame, Serena, cuando ejecuta el penal, lo ejecuta tan lento que vos tenés chance de mirar cómo acomoda el cuerpo. Y vos sabés que cuando apoya la pierna de apoyo, en general el penal va dirigido hacia donde va la pierna de apoyo. Si yo tardo 3 segundos más, a mí me sacan la roja. Yo no sé. Así te lo iba a escribir, pero... Te voy a contar no. Ustedes no se molesten. Ustedes sigan charlando y nosotros le damos el pase a Martín y a Mariana. Pero sigan porque esto está interesante. Yo te invitaría a un asado, te diría. Vamos con Martín y con Mariana.